Las preguntas de la Fundación Botín. Hoy, ¿cómo construye Maruja Mayo su máscara? La exposición dedicada a la vanguardista Maruja Mayo en el Centro Botín es el escenario de esta edición especial de las preguntas de la Fundación Botín, desde el que Locura Compartida, el conocido podcast de Noemí Oliva sobre cultura contemporánea y psicología, dialoga junto a sus invitadas sobre la obra del artista y los ecos que despiertan el presente. Bucean en su arte y en su mente desafiante, atrevida y singular. La exposición está organizada por el Centro Botín y el Museo Reina Sofía. Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por haber elegido estar aquí con nosotras hoy. Hace unos meses empezamos a hablar de cómo hacer un híbrido entre el Centro Botín y Locura Compartida. Y como sabéis, el Centro Botín es un centro de arte internacional que trata de potenciar la creatividad entre los visitantes y así consigue un desarrollo social, cultural y también económico. Y entonces, dándole vueltas, decidimos hacer un híbrido entre las preguntas de la Fundación Botín y Locura Compartida, con la figura de fondo, que ahí no dudamos en absoluto, de Maruja Mayo, que es una de las representantes del arte de los últimos tiempos y además muy presente en la actualidad, y una retrospectiva bien merecida que no habíamos tenido hasta ahora. Estamos aquí, bueno, en un contexto de lujo y os quiero presentar a las participantes. Bárbara Rodríguez Muñoz es comisaria, es directora de exposiciones y de la colección aquí en el Centro Botín. Está muy enfocado en exposiciones de investigación, como es el caso de Maruja Mayo, y antes de eso ya ha estado en Londres 15 años con la Wellcome Collection y ha hecho estudios transhistóricos sobre ecología y sobre la salud. Olga Albaladejo, que he dicho bien el apellido, Albaladejo, es psicóloga clínica, una profesional desde hace 20 años, también ha estado en el mundo de la empresa durante 15 años. Experta en salud emocional, que es un término a destacar, y además autora, divulgadora y que colabora virtualmente con medios y con programas culturales. Y Ana Belén Feijó, historiadora del arte, que ha basado los últimos 5 años de su vida en el estudio de los archivos y la obra literaria también escrita de Maruja Mayo. Acaba de leer su tesis, así que creo que es la que más está navegando en esta profundidad de Maruja en este momento. Y como sabéis, es un clásico comenzar en Locura Compartida con el personaje de ficción en general con el que se identifican. Entonces, si alguien quiere comenzar, ya sabemos que es la pregunta más difícil de hoy, así que la primera. Me siento aludida. Pues fíjate que había buscado un personaje de una serie que me encanta, que ella es sanadora a lo largo del tiempo. Pero esta mañana comiendo y hablando con María he decidido cambiar de guión. Y elijo Pipi Calzas Largas. Ah, mira. Porque es independiente, porque es intrépida, porque tiene energía, porque es feliz y crea su felicidad cada día, un poquito como Maruja, quizá en otra intensidad y en otra dimensión. Pero veremos que sí, que tiene sus parecidos. Bárbara. Pues yo, si me permites, te voy a responder con un colectivo. Bien. Te voy a responder como con todas las mujeres, niñas, chicas, jóvenes, adultas, mayores, que son las protagonistas de una recopilación que se llama Cuentos al amor de la lumbre, que es una recopilación de cuentos de la tradición oral española, que bueno, pues nuestra tradición oral, como nuestros hermanos Grimm, y que fueron reunidos y escritos, ¿no? Porque la tradición oral, bueno, pues por un investigador que se llama Antonio Rodríguez Almodóvar. Entonces, es un poco como la antifábula, ¿no? Estas mujeres son capaces de desafiar, de engañar e incluso de dominar a las personas más poderosas que ellas, ¿no? Y son capaces de salirse con la suya. Pues a los grandes reyes con sus ejércitos, a los caballeros de los altos plumeros. Entonces, hay algo en ellas de esta moralidad invertida
y de esta ambigüedad. Son una serie de cuentos en los que no está muy claro quiénes son los buenos y quiénes son los malos, que genera como un orden invertido de las jerarquías sociales, de clase, de género, que es muy verbena de Maruja Mayo. Ahora lo vamos a Qué hablar. bueno, esto lo pondremos en las referencias, es muy inspirador. Y yo lo leí muy pequeña, a principios de los años 90, y a mí se me abrieron otras maneras no normativas de ser y se me abrió muchas otras realidades que yo en aquel momento no conocía y que llevo hasta ahora, y ellas, todas ellas. Pues el mío también, cuando era pequeña también me impactó mucho, y es Asno de Shrek. Me identifico mucho con él, sí, porque es muy sencillo, es un buen amigo, a veces se complica mucho la vida y es un poco patoso también. Y bueno, eso es. Está bien, nunca había salido en... Debo decir que Pipe había salido una vez. Ah, mira. Pero Lástima. está muy bien identificarse con ella. Las universales. Pero queda Claro. definido el rol de cada una, ¿no? Sí. Totalmente. Pues si os parece, vamos a empezar con el análisis de la exposición de Maruja. Entonces, escuchaba en una entrevista a Bárbara hablando con Patricia Molins, la comisaria de la exposición, y comentaban que las preocupaciones que tenía Maruja Mayo en su momento se traducían muy bien en nuestra realidad contemporánea. Y por citar algunas de ellas, bueno, era la relación más amable con la naturaleza, el ecofeminismo, hibridaciones, la evolución del ser humano, el progreso. Entonces, por un lado, me gustaría que Bárbara nos hiciera un poco de síntesis de estos temas, que son los temas de Maruja Mayo, que además se ven muy bien en la exposición, y en contrapartida, que Olga nos comentase ese reflejo que tienen en la sociedad actual, porque me interesa mucho también tu experiencia clínica en ese sentido. Pues Bárbara, dale. Comienzo. Bueno, aquí me tengo que morder un poco la lengua porque, y creo que lo vamos a ir demostrando, Maruja Mayo fue una mujer muy libre, de tendencias, de etiquetas, y entonces me tengo que morder la lengua para no decir que yo creo que todas creemos que era feminista, que era pacifista y que era ecologista de alguna manera. Lo que pasa es que es un lenguaje que no se utilizaba. Esto es un lenguaje muy contemporáneo, y yo no paro de insistir de la absoluta relevancia actual de su humanismo revolucionario, ¿no? Lo entiendo así, como un humanismo revolucionario que, bueno, primero que centra a la mujer, ¿no? En un momento en el que las mujeres eran musas o amantes, la mujer como sujeto autorial. Por otra parte, tiene como como que el origen de toda experiencia es el cuerpo, es un origen como material, la materialidad del cuerpo, de la tierra, y además es un cuerpo que existe en armonía con la naturaleza, no en conflicto con la naturaleza. Y bueno, y esta idea que tenía ella de la fraternidad universal, es una persona muy conciliadora en el sentido de integrar la diversidad de todas las personas y también del mundo natural, y esta conciliación yo creo que es tan importante ahora como lo era en este momento de antes de la guerra civil española. Y bueno, y un poco el mejor ejemplo, o uno de los ejemplos de su obra y de su pensamiento plasmado en su iconografía, es el espacio en el que estamos, que es el espacio donde mostramos la religión del trabajo, que comienza con la sorpresa del trigo, que es el último cuadro que ella realiza antes de exiliarse, y es un cuadro que realiza porque ve a un grupo de mujeres protestando en las manifestaciones del 1 de mayo, y entonces ella les pregunta qué ocurre, por qué lleváis espigas, y ellas dicen porque queremos pan. Entonces ella comienza esta serie de la religión del trabajo, que luego continúa durante el exilio y que aquí presentamos de una manera completa. Entonces sus compañeros estaban mostrando la violencia del conflicto en aquel momento, y estaban mostrando como lo deshumanizante del trabajo del proletariado de alguna manera, pero para ellas son damas oferentes para las que extraer los frutos de la tierra es muy fácil, es muy sencillo, y además devuelven a la tierra, ¿no? Es un futuro prometedor en armonía con la naturaleza, y es ese interés, bueno, que la comisaria, ¿no? Patricia Molins decía, es que Maruja era ecofeminista, ¿no? Este interés por esta relación amable, esta relación de reciprocidad,
con la naturaleza, y luego hablaremos de su interés por la artesanía y por lo cósmico y por la ciencia y por la astrología, que ahora mismo es muy relevante para muchos artistas contemporáneos. Es un referente. Sí, continuando con eso que decías antes, no quiero morderme la lengua, porque en realidad Maruja Mayo huye de las etiquetas. Es una persona singular que busca encontrar su esencia, su lugar en el mundo e incluso desarrollar su trascendencia. ¿Cuál es la huella que ella quiere dejar? Hoy en día que estamos tanto en busca del sentido y que tantos de nosotros trabajamos en ello, en hacer un camino único, Maruja fue ejemplar en ese momento, huyendo de las etiquetas y buscando ser ella misma desde lo más material a lo más esotérico. Y eso se refleja en toda su obra y es actual, pasado y futurista. O sea, que tú consideras que son temas que están, o sea, desde luego que estamos en una búsqueda, estamos. Y más allá de eso, ¿considerarías algún tema de Maruja como más presente en lo que tú ves de la sociedad? Yo creo que ahora mismo ella estaría presente en dos grandes grupos. El que no quiere significarse y sigue el camino que está marcado, y a la vez el que quiere realizar un camino único y encontrar quiénes son distintos de lo que se supone que tienen que ser. Es decir, ahora mismo estamos en un momento de muchos cambios, donde los modelos tradicionales, hay un gran porcentaje de la población al que ya no les sirven y necesita encontrar otros motivos, otras razones, otra manera de vivir. Y precisamente Maruja Mayo, a lo largo de toda su vida, no por querer guiar a otros, sino por ella encontrar su camino, es lo que estuvo haciendo constantemente. Y de hecho, antes cuando visitábamos la exposición, veíamos desde el diseño de la materia, desde encontrar qué es la partícula más pequeña, a cuál es la conexión que eso tiene con el todo. Y que hay más moderno que eso, ¿no? Que encontrar quiénes somos en este milagro de la vida, en el universo enorme que no podemos abarcar. Es curioso porque a ella, para hacer lo que hizo en su momento, ¿no? Se la ve una persona como con mucha seguridad, ¿no? Que no es lo mismo tener esos valores en aquel entonces que ahora, ¿no? Entonces, a mí, Ana, me gustaría preguntarte por la formación de su identidad como artista, porque, bueno, Ramón Gómez de la Serna la denominaba como un genio de la heterogeneidad, y no hay más que ver la exposición, ¿no? Sí. Y luego, por ejemplo, tenía muy claros sus referentes, y así lo comentaba ella, ¿no? Que eran Freud, Einstein y Marx. Entonces está todo ahí como conectado, ¿no? Sí, pues en relación a la identidad artística, yo creo que todas las personas pues tenemos una parte más privada y otra parte que proyectamos hacia afuera. Tú podrás hablar más de eso. Y a mí me parece que Maruja Mayo se esforzó mucho, puso mucha energía en proyectar su identidad artística. Y por eso a mí me parece que esa proyección, esa construcción de la identidad artística es parte también de su obra, es como una extensión de su obra que construye pues a través de muchas herramientas, por ejemplo, a través de su propia estética, ¿no? A través de las fotografías. Ahí hay unas fotos donde se ven con calaveras, ¿no? que asemejan a los cuadros que también hay luego. A través de la ropa también yo puedo verlo. Los colores de la ropa muchas veces recuerdan a las paletas cromáticas de los cuadros, y la propia máscara, que es el maquillaje que se pone, que comentábamos antes también. Y luego también a través de la palabra ella se proyecta mucho hacia el exterior, ella tiene muy claro cuál es su relato y lo que quiere construir. Y nada, en relación a los referentes, yo creo que sus referentes estéticos están en sus cuadros y en su archivo. Y esos tres que has dicho, que son Einstein, Freud y Marx, que ella le llama los tres santos laicos, a mí me parece que son más referentes para ese nuevo mundo que comentabas tú, porque ella está proyectando una nueva mitología para un nuevo mundo, y es un mundo laico, es un mundo pues más vinculado con el ser humano y también marxista, claro, por eso Marx.
voy a retomar de lo que estabas comentando, el tema de las máscaras, porque la intención de hoy es intentar identificar cómo construye su máscara Maruja Mayo, ¿no? Porque se revela siempre como una invocación, un cuestionamiento identitario y un emblema como de transformación. Y lo que estabas comentando, desde sus primeras obras, ella se quitaba años, se cambiaba nombres, era muy performativa. Pero hay una cosa, hay una hipótesis que quería que contrastásemos juntas, de que también, digamos, que las máscaras aparecen después, pero hay una primera fase que puede identificarse con la máscara, que es lo que estábamos comentando ahora, ¿no? Lo del hecho de pues, quitarse, transformarse, quitarse años, etcétera. Y luego, como con algo que decía María Zambrano, de que se relaciona directamente con el exilio, como si fuera una mente escindida, es decir, que no pertenece ni a un sitio ni a otro. Entonces esto enlaza directamente con una especie de duelo. Hipótesis. Vamos a ver primero, Olga, cómo lo ves tú, y luego ya vemos entre Bárbara y Ana el tema de cómo la máscara ha atravesado un poco su obra. En realidad Maruja no pertenece a ningún sitio y allá donde va creando su escenario, universo. Diseña su personaje y diseña su escenario y diseña cómo quiere ser percibida. Lo comentábamos antes también, o sea, ella nos cuenta lo que tenemos que pensar sobre ella y cómo tenemos que mirarla. Entonces, todo su personaje está claramente identificado y claramente definido y ella lo lleva allá donde va, independientemente de que hay momentos, como es la llegada del exilio, donde ha de crear un nuevo escenario. Este de aquí ya se lo conocía y ya la conocían. Allí ha de crear uno nuevo, pero lo crea. Es decir, yo no sé tanto si es porque ella estaba muy segura de sí misma o porque decidió crear un personaje en el que aparentemente estaba muy segura de sí misma. Porque también la manera de hablar es una manera súper categórica, pero ya estaba constantemente estudiando, y estaba constantemente explorando, constantemente preguntándose qué es lo que hemos de hacer para ir más allá de lo obvio. Precisamente el que se queda con lo que hay no explora preguntas y busca nuevas respuestas. Entonces, de esa manera es como ella hace un personaje dinámico en el que, sin embargo, hay siempre una identidad que es columna vertebral sostenida a lo largo del tiempo. Y la máscara a través de su obra, ¿vosotras cómo la identificáis en épocas más tempranas? ¿Quieres responder primero? Bueno, un poco lo que me preguntabas antes y retomando, que de esto hablaremos más tarde, ¿no? Pero, o sea, vamos a hablar de ella, vamos a hablar de ellas, porque ella pertenece a un grupo de mujeres en aquel momento que, como decía antes, ya no querían ser las musas y las amantes y eran sujetos autoriales que ocupaban espacio público. Y entonces ellas tienen que desarrollar un lenguaje, y Maruja es una de las principales referentes de este momento, un lenguaje que se sale del canon que había sido diseñado por los hombres. Entonces, una manera de representar su experiencia de alteridad, y lo hacen a través de lo que podríamos llamar ahora lo performativo y de la mascarada, ¿no? Y ahí tenemos, una de las imágenes que tenemos es Maruja en un viaje que hace con Neruda en las playas de Chile, saliendo como una diosa del mar, ¿no? Toda cubierta de algas, y si nos acercamos, es como una estrella Hollywood, ¿no? Si nos acercamos, se ha retocado las pestañas y se las ha alargado y ha como aumentado la exuberancia del alga, ¿no? Que os recomiendo que os acercáis a esa foto que está por aquí, que al verla en grande sí que se ve el tema de las pestañas. Entonces ella construye este personaje, construye esta identidad, porque bueno, y esto Ana lo estudia muy bien en su tesis, porque pues porque ella tiene una estrategia. Ella quiere participar en los discursos más relevantes de ese momento, como los críticos, como la generación del 27, y ella quiere gestionar la distribución y el éxito comercial de su obra. Y luego, claro, es mujer, se exilia, hay una guerra, hay una dictadura, hay una censura, hay una desmemoria, y cuando ella regresa a España en los 70 ya
tiene que volver a reconstruir esa máscara porque la gente ya no recuerda quién era Maruja, ha habido una desmemoria. Y podemos hablar más de esto, pero volviendo a las máscaras, ¿no? Que es hay una sala en la exposición donde nos encontramos sus cabezas, que son estas cabezas de frente y de perfil de estas mujeres, pero a veces no está muy claro el género porque ya está hibridizando cada vez más todo, y que son como muy poderosas, ¿no? como columnas, y ella sigue representando la figura humana, que para ella la figura humana, el genérico es la mujer, no es el hombre, es la mujer, y lo vemos en toda la exposición. Hace las naturalezas vivas, que de alguna manera representan órganos sexuales femeninos a través de conchas y algas de estos viajes de Valparaíso, y después hace esas máscaras. Y es un momento en el que sus compañeros están regresando del exilio, y ella de momento pues no puede regresar, y como dice María Zambrano, sí que podemos leer esta como mente escindida porque son muy ambiguas, ¿no? O sea, tú ves que los rostros están como petrificados, están ya como muertos, sigue siendo una cara pero ya como muerta. Pero los fondos son muy dinámicos, ¿no? Con estos acróbatas que se mueven, estas escenas de playas, la luz no sabemos si es luz del amanecer o es luz del atardecer, tienen mucha ambigüedad, son como divertidas, hay humor, pero también son como bastante siniestras, ¿no? Entonces esta como ambigüedad, esta dualidad, y yo creo que hay mucho que investigar sobre las máscaras. Sí, a mí las máscaras me parece de las series más fascinantes que tiene. Bueno, además te voy a pedir que nos cuentes también para todos lo que nos has contado antes con la hipótesis, ¿no? Sobre... Sí, o sea, yo he investigado mucho la serie Máscaras porque es como una de las que menos información había. Y, por ejemplo, ella en un cuaderno que se llama el Cuaderno América Aborigen, ella estudia mucho la figura del chamán allí en América y asocia la máscara al chamán. Y a su vez el chamán lo asocia al artista occidental, en el sentido de que ambos personajes en una y otra sociedad sirven como guías para una transformación positiva. Entonces las máscaras en sí mismas son objetos de transformación, y si os fijáis, en muchas máscaras hay mariposas también, que son también el elemento de la transformación. Entonces pues sí, está siempre en continua transformación. Y luego esas máscaras tienen un juego de colores matemático que es un enigma matemático que bueno, yo intento resolver, pero creo que no lo he conseguido. Pero sí, es fascinante. Y luego la máscara, cuando llega a América, a ella ya le interesaba antes de llegar a América. Pablo Neruda fue muy importante en esto, yo creo, porque él ya tenía una colección de máscaras en el 34, que estaba en Madrid, y ahí Maruja Mayo las ve y cuenta anécdotas de cómo se travestían con esas máscaras. Entonces desde muy temprano ya empieza a asociar la máscara con la transformación, la transformación es un elemento clave de toda su obra y que se va transformando también, como vemos aquí en la expo. Y en tu tesis haces una especie de... Bueno, haces una alusión a cómo Maruja Mayo, lo que estábamos comentando antes, ¿no? De cómo se representa como mujer y el compromiso que ella tiene como el hecho de ser mujer y cómo el humano es mujer para ella, ¿no? Pero tú hablas de cómo se configuraba a nivel público, sugiriendo una performatividad del género, ¿no? O sea, sí. Planteando un desafío a los roles de género convencionales. Sí, a ver, yo creo que por naturaleza, ¿no? En el ámbito privado ya Maruja Mayo no encajaba mucho en el modelo femenino tradicional. Claramente. Y bueno, pues era muy desafiante en ese sentido, pero además en esa identidad de la que hemos hablado, que proyectaba hacia afuera, yo creo que también reiteraba esa alteridad y era pues una identidad transgresora, vanguardista, y era plenamente consciente de que estaba saltándose las normas, y yo creo que le gustaba y era una manera de desafiar, ¿no? Y en ese sentido pues sí, tiene mucha valentía, es todo un referente. Igualmente también el privilegio de hacer eso también hay que señalar, yo creo, el privilegio de atreverse a hacer eso. Es desafío y es diversión, yo creo, Sí, también, si me permitís, sí. porque yo creo que se lo pasaba bien. Pero diversión asumiendo un riesgo. Claro, sí. O sea, es ese riesgo y la diversión de provocar al otro. Claro. Y de provocar una respuesta y de estar incluida dentro de un grupo de hombres
siendo distinta, queriendo que se la reconociera igual, pero a la vez tampoco identificándose ni con hombres ni con mujeres en cuanto a, este es mi arte, esta soy yo, esta es mi performance, independientemente de que yo sea Maruja. Es decir, no me valores por cómo soy, sino por lo que hago. Y lo que hago soy yo y mi obra, ¿no? Y aquí hay una Y además en ese orden. Aquí hay una anécdota, esto sí lo has explicado muy bien, y es que creo que es en el año 1936, hay un crítico de arte que se llama Juan de la Encina, que además es el director del Museo de Arte Moderno de Madrid, es una persona, como os imaginas, muy importante para los artistas, y entonces él va a ver una exposición de Maruja Mayo, no recuerdo cuál es, y luego escribe una crítica en un periódico, y en esa crítica se centra más en el aspecto, ¿no? Sí. Y la parte así que podemos entender como más excéntrica y más performativa de Maruja Mayo, y casi no habla de la obra. Entonces Maruja Mayo le contesta en prensa con otro artículo en el cual le dice que como el director del museo más importante de arte moderno está fijándose en su vestimenta y en su maquillaje, no sé en lo que fuera que se estuviera fijando, y no en su obra, que su labor como profesional es analizar la obra, y que ella es una profesional y que ella está realizando una obra importante y que él se la tiene que tratar como profesional. Y no se me ocurren muchos hombres de aquel momento que hubieran hecho eso. Exacto. Voy a ir un poco atrás, bueno, justo antes, pues justo en ese momento, ¿no?, del que estás hablando tú, está la serie de verbenas, que decía Bárbara con mucho orgullo, que es la primera vez que se exponen las 5 juntas, y el objetivo es traer el concepto de lo popular, que está muy presente en la obra de Maruja, y las verbenas que ella misma definió como optimismo popular planetario y verbenero, que me encanta. Entonces, también me gustaría saber si crees que esa premisa de lo popular se mantiene después, a lo largo de su carrera. Bueno, primero decir la importancia que ha sido juntar esas 5 verbenas, porque se presentan por primera vez en el año 28, cuando Maruja es invitada, y esto es muy importante, es la única artista invitada a mostrar su obra en la sede de la Revista de Occidente de Madrid, y le invita el faro intelectual de la generación del 27, que es Ortega y Gasset. Vale. Entonces, ella es la gran artista de lo popular, se la reconoce por esto, pero no es lo popular de el estudio etnográfico, folclórico. O sea, no es, como decía Machado, la España de fandango y pandereta, algo así decía, no es la España negra, o sea, no son los clichés, no son las supersticiones, es lo popular como la fuerza vital y creativa del pueblo. Entonces son estas visiones calidoscópicas en las cuales conviven todo tipo de personas racializadas, convive lo urbano con lo rural, conviven todo tipo de clases sociales, convive la burguesía. De hecho hay una, la de Reina Sofía, que se ve a 2 mujeres corriendo, no mujeres pasivas, sino fuertes, atléticas, corriendo. Una lleva zapatos burgueses, la otra lleva zapatos del campesino, y vuelvo a esta voluntad conciliadora, ¿no?, de poder acoger a la diversidad de la humanidad, y estas escenas llenas como de vitalidad, que se burlan del orden establecido, ¿no? Y bueno, la pregunta es que cómo lo popular continúa en su obra. Yo creo que lo popular y lo vanguardista siempre están presentes, ¿no?, a lo largo de todas las series en las que ella trabaja. Es curioso esto que decías, porque el otro día, hablando con un crítico de cine, me recomendaba un documental sobre cómo se ha concebido el hombre y la mujer en el cine a lo largo del tiempo. Y si compensar un poco y pensar en 2 títulos, a la mujer siempre se la representa parada, en calma, como sin movimiento, y el hombre totalmente lo contrario, o sea, haciendo. No hay nada más que pensar en Lost in Translation, ¿no? Primer plano. Scarlett tumbada en una cama y primer plano del culo, lo siento. Y él ya en movimiento, haciendo, deshaciendo y tal. Y fíjate que Maruja Mayo ya la representaba así. Olga, Maruja tenía una relación, digamos, especial con la soledad. De hecho, voy a rescatar una cita suya que se corresponde con la entrevista que realizó con Paloma Chamorro. Y dice así: la soledad es mi mayor capital porque me lo da todo. Estoy en comunicación con la ciencia, el arte, el todo, la astronomía, astrología, Vía Láctea. El hombre se mide por la soledad que aguanta, porque no todos aguantan, porque aparece el vacío. Y el miedo es el peor de los consejeros. Pero ella, sin embargo, era como su
no diría estado, diría su rasgo, ¿no? O sea, Bueno, es inherente a ella. no se puede aprender, investigar, cuestionar si uno no es capaz de estar en soledad. Porque realmente donde aprendes no es en el estudio. Tú puedes ir a una biblioteca y en la biblioteca leer, pero aprender es algo que hacemos solos. En realidad, nacemos y morimos solos, que son los dos grandes momentos. Entonces, el que es capaz de estar en soledad y en silencio, realmente tiene una relación distinta consigo mismo. Fíjate, ahora está de moda el mindfulness o la meditación. Al final, ¿qué es? Es quedarte en silencio contigo mismo. Otra de las cosas que trabajamos muchísimo en clínica, pues es la gestión del pensamiento. Yo siempre digo, cuando alguien viene y me dice, es que yo eso de meditar se me da fatal, porque dejar la mente en blanco no puedo. No, a la mente no la puedes dejar en blanco, porque siempre va a generar cosas nuevas. Pero sí que puedes aprender a gestionarla para gestionar los pensamientos que están en ella. Y es esa la soledad en la que trabajaba Maruja, porque yo creo que era una soledad constructiva y un silencio constructivo en el que conectarse. Y de hecho ella lo dice, me conecto con la astrología y con la astronomía. Es decir, me conecto con el esotérico y con lo científico, con el todo. Y es el silencio el que te conecta con el todo, no la palabra. La palabra te despista. De hecho, hay mucha gente que no puedes estar con ella en silencio porque enseguida se pone nerviosa y tiene que sacar nuevas conversaciones, ¿no? Sí. Claro, el que tiene que sacar nuevas conversaciones no es capaz de estar consigo mismo, no es capaz de crecer, porque tiene que estar siempre hablando, tiene que estar siempre con ruido. Precisamente por eso ella dice que una persona se mide por el silencio que es capaz de soportar, porque es en ese silencio donde va a ser capaz de crecer, añado yo. Y otra premisa que me gustaría recuperar, que está también muy en nuestra sociedad en este momento y que yo, bueno, en la que se enmarca locura precisamente, es que el arte salva, ¿no? Y ella decía que la función del arte era como una religión estética. Y otra cosa que decía es que todo ser que sea culto tiene que ser feliz, porque está en posesión de la verdad. Entonces me gustaría hacer una reflexión con vosotras sobre esta premisa en ella y en la actualidad. Pues en relación a lo de que el arte cura, a mí me gustaría citar, no sé si la voy a decir bien, pero en una carta a Gabriela Mistral ella le dice: estoy trabajando en la superación de mi obra, que es, creo, la superación de mí misma, es, creo, la justificación de mí misma y de mi vida. A ver, otra vez. Vamos, que para ella crear, ¿no?, es lo que realmente le da sentido a su vida, lo que le hace seguir. Esto se lo escribe en un momento en el exilio en el que está pasando por una especie de crisis, y para ella trabajar en el arte, crear, es lo que la está salvando, es lo que está haciendo, lo que está justificando su vida, ¿no? Y también esto se pone muy en relación a lo que hemos hablado antes de la soledad, que yo creo que la soledad para ellas tiene mucho que ver con la originalidad y con ese espacio del que tú hablas, de estudiar, etcétera, es el espacio que ella utiliza para crear su estilo y para superar su propia obra y para superar su propio estilo. También otra de las citas que tiene en el archivo es: el estilo en soledad, el pensamiento en soledad determina el estilo del hombre, porque es en esos espacios en soledad los que le dan tiempo a transformar toda su obra y a pasar de un planteamiento así a las verbenas van antes, ¿no?, pero de ir cambiando y transformando su obra. Y ella además habla del arte para ella como sanación, porque realmente es el camino de propósito y de sentido que encuentra en su vida. Hoy vuelvo a insistir en esa búsqueda de sentido que tenemos en la sociedad muchas personas ahora mismo. El que encuentra su camino, el que encuentra su propósito, deja de estar en guerra con todo lo demás y se alinea en esa serenidad que también se encuentra al estar haciendo aquello que da sentido a tu vida y da propósito a tu vida. Entonces,
para ella, efectivamente, era el arte. Y luego, con respecto a la religión, religión, el propio término etimológicamente viene de religio. Es volver, es unir con Dios. Entonces, precisamente, volvemos otra vez a la búsqueda de lo que está más allá de lo obvio, que es su camino. Por eso también su religión. Entonces, todo tiene 2, 3, 4, 5, 18 significados con Maruja y por eso es tan apasionante. Y yo me remito a su obra porque además Maruja Mayo decía que para conocer su vida a lo mejor era estudiar su obra o algo así. y bueno, o sea, la exposición está organizada de manera cronológica y por series porque es que no podía ser de otra manera, porque es como ella pues estaba muy obsesionada por el orden y ella producía un grupo de obras y como son las verbenas y las exponía. Y entonces, bueno, para responder esta pregunta y esta voluntad de Maruja Mayo de crear una iconografía para un nuevo orden, ¿no? Que en lenguaje contemporáneo sería un orden más inclusivo, sería un orden más justo, más sostenible, ¿no? En el lenguaje de ahora. Es muy interesante como analizar 3 series, ¿no? Tenemos estas verbenas tan coloridas, ¿no? Que presentan como un orden jerárquico social invertido y la fuerza del pueblo, como he mencionado antes, y de ahí pasamos a las cloacas y los campanarios, ¿no? Y las cloacas y los campanarios pues es el momento en el que ella está viajando con Miguel Hernández por Castilla, es el momento en el que ella está con la Escuela de Vallecas por las afueras de Madrid, y son estos paisajes que están totalmente abusados y agotados y ya no hay presencia del hombre, la única presencia son los esqueletos y los ropajes, es su rastro, y que se pueden leer como pesimistas. En ese momento ella deja su relación con Rafael Alberti, es justo antes del comienzo de la guerra civil, o sea, nos podemos imaginar, ¿no? Pues el momento vital para ella y para una buena parte de la población. Entonces, estas composiciones son sus composiciones más surrealistas, ¿no? Por esta tensión de lo animado, lo inanimado, este mundo onírico, y a ella, que no es una artista surrealista, porque además ella, como he dicho antes, no entraba dentro de ninguna categorización, pero lo que le interesa del surrealismo es precisamente esta idea de destrucción de todo para a partir de ahí construir este nuevo orden, construir un movimiento más edificador, ¿no? Es esto como el fin de la vida para que venga algo nuevo. Y el algo nuevo es la religión del trabajo, ¿no? Son estas damas oferentes y este futuro en armonía entre las mujeres y la naturaleza. Entonces yo creo que ahí se ve muy bien, ¿no? Esta iconografía que ella va generando para este nuevo orden. Y claro, retomando un poco su trayectoria vital, es cierto que cuando ella se exilia está en el punto más álgido de su carrera. Es súper reconocida además a nivel internacional. Ya había estado en París, Breton le había comprado una obra, o sea, verdaderamente era, bueno, en fin, una de las más conocidas y mujer. Pero claro, cuando le toca volver después se tiene que reinventar con una serie de mujeres artistas del siglo XX que casi que tiene que competir, ¿no? O sea, que es muy duro el proceso de tener de no verse reconocida en su propio país. Entonces, me gustaría conocer vuestra opinión también de cómo ella, y esta exposición es una muestra de ello, cómo se ha proyectado en el mundo de la historia del arte. Porque pues, ahora es como que el momento de resignificarla, ¿no? Y es un poco la premisa de la investigación. Total, yo creo que ella competía con lo más alto. Iba por en todas. su intimidad también. Antes creo que hemos mencionado que creo que has dicho que si esa seguridad que proyectaba era real o igual la impostaba también. Yo creo que realmente tenía mucha confianza en sí misma y ella competía con los grandes nombres de la historia del arte. En su archivo esto se ve muy bien y en sus escritos publicados también, que creo que en el catálogo habrá alguno, en sus escritos publicados hace como recopilaciones de la historia del arte, menciona los sismos, menciona el cubismo y luego al final siempre deja un párrafo para hablar de su proyecto, es decir, se coloca justo después pues de Picasso, de los artistas a los que ella admiraba. Entonces yo creo que ella competía siempre en lo más alto y se proyectaba siempre internacionalmente, claro. Fíjate que cuando preparamos el podcast, que hablábamos de la importancia que había tenido para ella el exilio, si realmente lo había pasado mal o había sido duro,
Luego llegamos a la conclusión de que no, que se hizo su camino y además allí fue bien acogida y muy reconocida. Bueno, y que le abrió también otra vía de trabajo, ¿no? La aprovechó, efectivamente, sí, para aprender, para hacer para otras vías de trabajo, para generar otras relaciones. Y quizá el momento de vuelta, ese sí que fue más duro. El llegar y encontrarse con que todo el miedo que ella tenía de volver por lo que pudiera pasarle y no se acordaba nadie de ella, ¿no? Yo creo que ese momento sí que tuvo que ser un momento de aprendizaje. Y aún así, también de ahí se levantó y generó nuevas relaciones, independientemente de edades y del contexto, ¿no? O sea que... Sí, bueno, sí, y un poco remitiéndose a la obra, en la obra se ve bien ella cuando llega a Argentina y además viaja con Neruda por las playas de Chile y además va a Brasil y entonces se le abre la exuberancia, la riqueza cultural, racial, natural de esta geografía y esto se plasma en las naturalezas vivas, que no muertas, las naturalezas vivas, en estas cabezas de las que hablaba antes y en estas máscaras, ¿no? Y entonces luego sus compañeros empiezan a regresar y ella, aunque ha acabado la guerra, no puede regresar porque, bueno, pues de alguna manera está señalada políticamente y cuando por fin considera que es seguro regresar, que creo que es a principios de los 70 y regresa a Madrid, pues ha habido este proceso como de desmemoria que he mencionado antes. Sí. Entonces ella tiene que volver a construir su máscara y entonces ella tiene que basarse de sus memorias, ¿no? Entonces pues puede ser que se construya un personaje de alguna manera mitificado de ella misma, pero yo también lo que me pregunto es si ya entramos en los 80 y el principio de la democracia, Madrid, movida madrileña, es que a lo mejor las personas, los círculos más críticos y más creativos de aquel momento, lo que querían era a la Maruja republicana, querían la religión del trabajo. A lo mejor no estaban tan interesados en donde estaba Maruja en ese momento, que estaba intentando comprender la sustancia del éter, con moradores del con moradores del vacío y viajeros del éter. O sea, ella estaba leyendo a Einstein, intentando comprender la cuarta dimensión espacio-tiempo, intentando comprender cómo funcionaba el éter, ¿no? Y en Madrid la movida madrileña. Claro, y en Madrid querían Maruja. Pero es que ella estaba al margen siempre, es claro, en Madrid querían Maruja revolucionaria. Claro. Entonces ahí lo que ha ocurrido es que ella tuvo que basarse en sus memorias, tuvo que basarse en sus anécdotas y quizás por ello y esta exposición espero que haya hecho mucho por resolver este problema, porque creo que es un problema, ha habido más atención enfocada en el personaje que en la obra, cuando la obra es incuestionablemente fascinante, singular y para mí es la mejor artista mujer del siglo XX español. Entonces, pues bueno, este es el contexto cuando regresa y luego ya en los años 90 se hace una retrospectiva en la Galería de Guillermo de Osma con el objetivo de hacer una recuperación biográfica y de localizar la obra y ahí entran Estrella de Diego, la historiadora del arte, entra Pérez de Ayala y de alguna manera se consolidan las bases necesarias sobre su obra, sobre biografía, para investigaciones como la de esta exposición, como la de Ana, espero que esto sea adecuado, ¿no? Que ya esto, se consolidan las bases para esto y ahora está esta exposición, el archivo que ha sido adquirido por el Reina Sofía, que está presente en la exposición y la conversación continúa, ¿no? Para seguir como profundizando sobre su obra, porque realmente del periodo americano sabemos muy poco, ¿no? Tú lo has estudiado, Ana, las cartas, pero sabemos muy poco del exilio. Claro, bueno, es que hasta ahora en la bibliografía el periodo americano pues siempre se cuenta se habla mucho pues de los años 20, de los años 30 y luego se cuenta en 2 páginas rápidamente y es súper complejo. Es verdad que ahora pues con el catálogo razonado ya se ha ampliado con la Expo, yo también lo he intentado, entonces pues poco a poco vamos sabiendo más, pero siempre guarda muchos misterios. También los que ella quería guardar a veces, yo creo. Claro, a mí en ese sentido me gustaría hacer hincapié porque tu tesis está muy, muy basada en la producción literaria, ¿no? Y esa conexión de arte y literatura en la vanguardia. Sí, a mí me interesa mucho la palabra escrita suya, bueno, escrita y hablada, porque pues ha habido toda esta problemática del surrealismo que normalmente pues se le asociaba a marcos teóricos que otros habían creado, no ella. Estrella de Diego ya en 2008 ya negó esta relación
Y yo lo que quería era comprender cuál era su marco teórico y para eso hay que remitirse a sus obras y a sus escritos. Y claro, cuando lees sus escritos, que no es que sean extensísimos, no son muchos, pero ves que ella, a medida que va creando obra, va dando contexto y va dando pues una base intelectual muy compleja y que se va complejizando más con el tiempo. Y también que no tiene tanto que ver con la creación plástica, sino con la creación de identidad también. Exacto. Lo que hemos dicho, lo que has dicho tú de las memorias, el hablar las memorias, esos son relatos escritos previamente en su intimidad que ella luego contaba sabiendo lo que quería contar. Y también, muy importante, sabiendo lo que los demás querían escuchar de ella. O sea, no eran íntimos, era lo que ella proyectaba para afuera. Claro. Pero con una intención, ¿no? O sea, Claro. lo hablábamos que el término en Claro. inglés sería un acting out. Sí, Claro. O sea, es un acting out porque sabes quién es tu público, quién te va a estar escuchando, ¿no? y en función de eso moldeas. Y sabes que van a Tu- querer tu discurso. Perdón, sabes que van a querer que le cuentes las anécdotas con Lorca, Claro. que le cuentes tu Con relación Dalí. con claro, Tus relaciones. claro. Pero fíjate que hasta hoy también lo hablábamos, Sí. siendo que es una personalidad fascinante y que además crea su propio mundo constantemente, más allá de la pintura. Se estudia muchísimo a todos sus coetáneos, pero ella en los libros de texto sigue estando mayormente desaparecida, ¿no? Sí, bueno, y resaltar esto que estamos diciendo, que también está muy presente en tu tesis, ¿no? Que no es solo o sea, esa necesidad de cognición que ella tenía, que luego trasladaba a sus obras, sino también cómo las trasladaba al mundo. Era la tercera parte de su trabajo, ¿no? Sí, muy performática ella en su manera de hablar. Que lo hablábamos con Bárbara hoy también en las fotos, ¿no? O sea, cómo acababa una serie, entonces se fotografiaba ella con la serie, con los elementos que ella consideraba, y la firmaba también la serie, o sea, Sí. la fotografía, o sea que... Sí. Y si os fijáis en las entrevistas, que allí al fondo hay una entrevista, en muchas entrevistas ella utiliza, porque para las obras del final, que se llaman Los Moradores del Vacío, Sí, que me gustaría que hablásemos un poco de eso, porque son obras súper interesantes y que al final siempre tienen menos atención. es verdad, es que también esas obras son muy complejas y lo que decías tú que no la gente no quería escuchar eso y entonces como que no tuvo mucho espacio para explicarlas, pues eso, entonces estaba en la teoría de la relatividad y en ese momento también las obras que hace les da títulos inventados, que son mezcla de palabras, por ejemplo, Agol, que es agua más ola, este es el título de una de las obras, ¿no? Pues todas estas palabras inventadas, si nos fijamos en las entrevistas, también las incluye en su manera de hablar de lo cotidiano, como que el vocabulario que crea para lo plástico también está dentro de su cotidianidad, como que se fusiona, ¿no? Yo quería, vamos acercándonos al final, haceros una pregunta muy concreta y es, ¿cuál sería para cada una de vosotras vuestro tema de conversación si tuvierais la oportunidad de hablar hoy con Maruja? Yo no lo tengo claro, pero bueno, a ver vosotras, ¿qué se os ocurre? Hay la publicación que estamos coeditando con el Reina Sofía, con quien hemos coproducido esta exposición, que luego se puede ver en Madrid a partir de octubre. Hay una persona fascinante que practica el arte, la escritura, la performance, la astrología y la brujería, que se llama Johanna Hefda y que os recomiendo que leáis, que decidió, cuando se le encargó escribir un texto sobre Maruja Mayo, decidió conjurarla y traérsela al momento presente para tener una cena íntima con ella, ¿no? Una cena como en un sitio silencioso, a la luz de las velas, donde le hace una serie de preguntas que sobre todo se enfocan con su relación con el tiempo, que yo creo que el tiempo es muy interesante en la obra de Maruja Mayo, ¿no? Porque para Johanna la gran labor del artista es gestionar el tiempo, ¿no? Y en Maruja se ve muy bien esta temporalidad de cómo ella trabaja en estas series, como comentaba antes. También le pregunta sobre la muerte como hablaba antes, ¿no? Cloacas y campanarios, la muerte como precisamente una reivindicación de la vida. De la vida. Y luego le pregunta sobre qué tal con Dalí, con Buñuel,
que no, que qué tal con todos estos hombres, y entonces la respuesta de Maruja es que eran muy cute, ¿no? Es bastante divertido, ¿no? Es que estos eran muy cute. Entonces, bueno, ahí ya como que se resuelven muchas cosas, de las cosas que les preguntaría yo a Maruja si somos capaces de entrar en el universo de Johanna Herda, pero yo creo que una pregunta que podría ser interesante más allá de su obra es cómo se hubiera relacionado Maruja Mayo con las redes sociales, ¿no? O sea, cómo esta máscara, este personaje del que estamos hablando, esta estrategia de difusión de su obra y de éxito comercial de su obra y de estar en todos los discursos importantes de ese momento, cómo ella lo hubiera llevado a cabo a través de las redes sociales. Hombre, ¿no? necesitamos más influencers como Maruja, claramente va a ser una influencer. Sería muy influencer y yo creo que tendría muchos seguidores, la verdad. Millones, ¿no? Sí, sí, sí. Le daría mucha visibilidad a este podcast. Subiría las audiencias. Allá donde estés, Maruja. ¿Y vosotras? Mira, podríamos preguntarle también qué opina de eso de conjurarla desde el brujerismo, porque ella decía que, bueno, Ramón de la Serna la llamaba brujita, ¿no? Sí. Y ella decía que no, que ella es sibila, por lo de mujer inteligente, creativa, que construye su camino, que va más allá, ¿no? Entonces, yo con ella tendría la conversación de ese más allá donde lo va buscando. Creo que al final su conversación y su búsqueda quedó efectivamente muy poco explicada dónde estaba ella al final de sus tiempos creativos y me hubiera encantado saber cuáles eran las fuentes de las que bebió. Ella habla de Egipto, bueno, tiene muchas referencias, pero realmente sobre ese aspecto no clarifica nada. Así que yo avanzaría por ahí. Bien. Yo la verdad es que tendría muchas preguntas que hacerle. Tú sobre las máscaras, sobre esos esquemas. Es que le preguntaría sobre las máscaras, sobre todos sus esquemas que dejó, que no pude, que estamos intentando comprender. Y también le preguntaría mucho sobre los retratos que hay allí, los retratos bidimensionales. Me interesaría mucho preguntarle sobre quiénes eran esas personas. Las cabezas. Las cabezas, sí. Sabemos que le pidió una foto a Gabriela Mistral, Sí, ¿no? sí, de su sí. preciosa cabeza, de perfil y de frente, ¿no? Y que sea tan interesante como tú, le dice. Ay, que sea tan interesante como tú. Cute. Sí, 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 sí. Pero vamos, daría para conversaciones Claro, seguro con que... café y con mucho tiempo. Bueno, ver, con café con té o Y con sobre colacao, su vida pero con también le mucho tiempo. preguntaría, la verdad. Sí, sí. Vamos a hacer un esfuerzo por contestar a la pregunta que nos planteábamos inicialmente y para ello yo os voy a lanzar una cita que es de mis favoritas, que salió en una entrevista con ella en 1977 en El País. Y ella decía así: en cuanto al arte, la forma por sí sola expresa el contenido de una época y denuncia la psicología de las épocas. Y ella habla mucho, que lo hablábamos también Bárbara y yo, de cómo asumía que el artista tenía la obligación de ser una especie de reloj de su tiempo. Y os lanzo aquí la pregunta súper breve de cómo pensáis que Maruja construyó su máscara entonces. Pues yo creo que la construye con tres herramientas, que en verdad es lo que hemos estado hablando en todo este podcast. Una son sus cuadros, las máscaras que ella pinta, no solo en las máscaras, sino también hay alguna máscara oculta por ahí en las verbenas. Otra, la estética personal, esa máscara, el maquillaje, ¿no? que es otra herramienta para construir su máscara. Y por último, la palabra, que es lo que termina de moldear esa máscara que quiere construir de sí misma. Mira, pues yo te contesto al desde dónde. Yo creo que la construye desde el silencio, desde el estudio de aprender y desde su propia esencia, desde su autenticidad singular, identificada por ella misma. Bárbara. Mi respuesta sería muy similar a la de Ana, entonces, bueno, pues por añadir, voy a añadir su iconografía, su estética, su teoría, ¿no? Su teoría que es sobre su obra y sobre el papel del arte en la sociedad, y a esto añadiría nutriéndose de todas las teorías y de todos los discursos
Ella se nutre de todas estas teorías y discursos que ellas pueden ser sociales, pueden ser artísticos, pueden ser filosóficos, o sea, le interesa la filosofía de Zoroastra, el candomblé afro-brasileño, le interesa la mitología clásica, le interesa Egipto, le interesa lo micro, lo macro, la carrera espacial y bueno, pues como nutriéndose de todo esto para precisamente construir este personaje, esta base teórica y esta iconografía que es su obra de arte. Y como ella decía en la entrevista con Paloma Chamorro, ¿no? Que cuando habla de su maquillaje, ella dice que se plastifica la cara. Exacto. Y me encanta esa frase. Total. ¿No? La máscara. Pues muchas gracias y muchas gracias al Centro Batín y a todo el equipo por traer la locura con esta mezcla de las preguntas de la Fundación aquí a la Bahía de Santander. Muchas gracias. Las preguntas de la Fundación Botín.